Libro de Juan, capítulo 5, voy a leer del 34 al 40. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que abría, que alumbraba, y vosotros hicisteis regocijados por un tiempo su luz. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien me envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir para que tengáis vida. Hermano, gracias, papá. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Un gozo nuevamente poder compartir la palabra de Dios con la iglesia. Y pues, a pesar de que es una gran responsabilidad, pues nos sentimos gozosos. Amén. Gloria a Dios. Y pues vamos a concentrarnos en este pasaje que leyó mi hermano Edgar, en el versículo 39. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Esto es Jesús hablando con los fariseos. Amén. Yo quisiera comentarles algo que comenté ayer con los hermanos varones en la reunión que tuvimos, y es que cuando yo era adolescente, estaba en la secundaria, el primer año de secundaria, y es una época, no sé si les ha pasado, pero mi generación sí nos pasaba, que nos creíamos filósofos, ¿verdad? Y a veces acuñábamos alguna frase así media rebuscada, pensando que éramos los autores de esa frase, que éramos geniales, y resulta que alguna vez la habíamos escuchado en algún lado y nos había quedado grabado. Pero es a pesar de que es una época muy bonita, la de la adolescencia, ¿verdad? Pero también es una época que está llena de conflictos. Entonces, uno se cree el dueño del mundo, se cree que descubrió la pólvora, ¿verdad? Se cree que es un genio. Y yo pensaba, viendo las materias que me tocaron en la secundaria, digo, ¿para qué estudiar la historia? ¿Qué me importa qué hizo José Artigas, que es el prócer libertador de allá de Uruguay? No me importa lo que hizo, o sea, pasó hace 200 años atrás, yo ni siquiera sabía de que ni mis padres ni mis abuelos eran nacidos. ¿Qué me importa a mí todo eso? Y que la batalla de tanto y tal, a mí no me importa es el día de hoy. Pero resulta que pasó el tiempo y en 1973 se dio un golpe de Estado en Uruguay y se vio una dictadura de ultraderecha muy fuerte. Después de siendo un país muy pacífico, de hecho le decían la Suiza de América, o la Casita de Plata, porque era un país muy tranquilo, se vivía muy bien, pero resulta que pues, empezaron los conflictos de las grandes potencias, ¿verdad?, a querer meterse en Sudamérica. Entonces era un conflicto entre derecha e izquierda, pero yo no lo entendía porque no sabía historia, no tenía ni la más pálida idea de lo que era la historia. Entonces me tuve que poner a investigar y tarde empezar a estudiar la historia de mi país, la historia de América, quiénes fueron los libertadores, etcétera, etcétera, cosas que ya con los años se me han olvidado. Pero era la filosofía de ¿para qué voy a estudiar la historia? Y después tuve que estudiarla. Para conocer el pasado y no volver a repetirlo, ¿verdad? Hay una frase acuñada que venía, no se me voy a meterlo, pero que dice: un pueblo que no conoce su pasado, ¿verdad?, no tiene futuro porque está condenado a repetir ese mismo pasado. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Nosotros leemos, pero no escudriñamos. Estamos acostumbrados a leer, y fíjense que nosotros estamos haciendo un ejercicio en la iglesia, ¿no? Estamos diariamente teniendo nuestras
escrituras bíblicas. Pero a veces no entendemos la diferencia que hay entre escudriñar y leer. Amén. Y déjenme ver lo que encontré por definición del diccionario, ¿verdad? Que escudriñar es examinar, es inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. La diferencia entre leer y escudriñar es que leer es una actividad mental, humana. ¿Verdad? Leemos un periódico, leemos un artículo. Bueno, ahora casi no leemos porque tenemos TikTok y tenemos YouTube, entonces ya no leemos, ya lo tenemos todo digerido, ¿verdad? Pero lo que leemos es muy básico y escudriñar es algo más, que se relaciona con una causa mística, si podemos decirlo, es algo espiritual. Y es lo que nosotros debemos hacer con las Escrituras. Más que leerlas, es escudriñarlas, es rascarle, buscarle, ¿verdad?, el significado y qué es lo que esas Escrituras nos están comunicando. ¿Amén? Las Escrituras son mucho más que una colección de 66 libros. Ellas son la palabra revelada de Dios. Dios se revela a sí mismo a través de estos 66 libros. Todos esos libros tienen un protagonista y ese es nuestro Señor Jesucristo. Todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. Implícita o explícitamente tenemos referencias que nos enseñan sobre la vida de Jesús. Y es a quien debemos nosotros conocer. Dios revela a su Hijo Jesucristo en la Biblia para que nosotros le conozcamos. Conociendo a Jesús, entonces conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es el propósito que tenemos nosotros en nuestra vida. ¿Amén? Dios se revela a través de su páginas a una humanidad caída, dándonos a conocer la obra redentora a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros conocemos que Jesús murió, que Jesús resucitó y que nos dio vida eterna por medio de las Escrituras. Si bien antes de conocer la Biblia, alguien nos predicó, alguien nos habló de Jesús, ¿verdad? Pero nosotros lo comprobamos que lo que nos dijeron, lo que nos contaron, está escrito en la Biblia. Y tenemos por garantía de que todo lo que se dijo de Jesús en el Antiguo Testamento se fue cumpliendo paulatinamente en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Y se sigue cumpliendo hoy día. Faltan muchas cosas por acontecer, ¿verdad? En el reloj, por así decirlo, en el reloj profético que tenemos como base el pueblo de Israel y sus festividades, son las que nos guían a todo lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo y lo que ya aconteció, ¿verdad? Es todo el calendario judío. Podemos decir que el calendario judío lo podemos comparar con la historia humana. Amén. Entonces, esa obra redentora que Dios nos revela por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no entenderíamos absolutamente nada. En esa época de rebeldía y de juventud, cuando a mí me acercaban una Biblia, yo decía, no, pero el que escribió este libro se la fumó toda, y de la mejor. Está bien loco, todas las cosas que escribe. Inclusive yo atribuía a los ángeles y a todo lo que hablaba, por ejemplo, en Ezequiel, a cuestiones extraterrestres, ¿verdad? Que venían los extraterrestres de quién sabe qué galaxia, ¿no? De la galaxia de Andrómeda y del cinturón de Orión y de las Pléyades. No, yo me creía todo eso. Y era una distracción que Satanás había puesto en mi mente para que yo no entendiera realmente el mensaje de la Biblia. La misma locura que yo pensaba era la que vivía yo. Yo vivía, pasaba noches en vela con unos prismáticos, mirando al cielo a ver qué encontraba. Nunca encontré nada de ser cosas naturales, como estrellas fugaces, meteoritos, inclusive algunos que otros satélites brillando en el cielo nocturno, pero nunca encontré ningún vestigio de ningún extraterrestre. El único extraterrestre que pude conocer fue el Señor Jesús y me invitó a ese reino de extraterrestres, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, y está hablando en un tema espiritual, no en un tema físico, ¿verdad? Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Cuando a mí me acusan de ser extranjero en México, entonces yo digo,
Yo no soy ni mexicano ni soy uruguayo, soy del reino de Dios. Entonces ya con eso ya no me dicen más nada, ¿verdad? Ya quedamos en que soy del reino de Dios. Y efectivamente nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios. De hecho, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Ese es el pueblo que somos nosotros. Amén. Cuyo rey es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, esa revelación que conocemos, el plan, por medio de esa revelación conocemos el plan de Dios para nuestra vida y cuál es el propósito que tenemos. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, a pesar de las adversidades que estemos pasando. Podemos decir, pues, Dios me abandonó, Dios no me quiere por lo que estoy viviendo. Si Dios me amara, como dice la Biblia, no estaría padeciendo. Pero esos mismos padecimientos son los que nosotros nos van purificando. Amén. El oro se prueba con fuego, ¿verdad? Y con ácidos. Si alguna vez fueron a algún taller de joyería, van a comprobar que el oro se funde y la plata también se funde y se le pone ácidos y se levanta toda una cosa negra, oscura, que queda arriba del oro y de la plata, que eso se quita, se llama escoria, ¿verdad? Hay que quitarlo, son impurezas, ¿verdad? Pero lleva muchísimo fuego y muchísimo ácido para que el metal sea puro. ¿Vale? Y así como Dios quiere que nosotros tengamos un corazón puro, también nos prueba con fuego. Y esas son las circunstancias que muchas veces nosotros pasamos. Todos tenemos un propósito en esta vida. Amén. Yo conocí un joven pastor, hoy es pastor, que él siempre decía, yo nací porque mi papá violó a mi mamá. Decía, ese es el único motivo, el propósito que hay en la vida. Yo nací, vine a este mundo porque mi papá violó a mi mamá. Mi papá biológico, ¿verdad? El que me engendró fue por medio de una violación a la que me dio a luz, ¿no? Pero después conoció a Cristo, hoy es un pastor joven, ¿verdad? Y entendió que a pesar de la circunstancia difícil de su nacimiento, de su vida, ¿verdad? Él tenía un propósito. Y hoy es un joven pastor que está sirviendo a Dios. ¿Verdad? Entonces, digo, hay un propósito. Siempre hay un propósito. Moisés empezó a cumplir su propósito a los 80 años. Así que todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. ¿No? A los 80, a los 90, a los 100 si llegamos. Dios en el último día de nuestra vida puede cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Así que tenemos y nacemos con un propósito. No es casualidad que hayamos nacido. No es un accidente, no es un descuido de papá y mamá. Es la voluntad de Dios, es el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Que muchas veces no lo entendemos con nuestra visión limitada, ¿verdad?, del plan de Dios. Pero para conocer el plan de Dios para nuestra vida y para conocer el propósito, entonces tenemos que conocer las Escrituras. Ellas nos hablan. Amén. A veces nos resulta un poco difícil comprender la Biblia, pero las Escrituras son las que nos hablan de Dios. Dios se manifiesta, se revela al hombre, revela a su Hijo Jesucristo, nos da al Espíritu Santo para que podamos entender las cosas. Es uno de los regalos, hay 3 regalos hermosos que Dios nos ha dado en la historia de la humanidad. Nos ha dado a las Escrituras primeramente, ¿verdad?, para que conozcamos que venía el Salvador, a Jesucristo, que es el Salvador, es el segundo regalo, y el tercer regalo es el Espíritu Santo para que podamos comprender todas estas cosas. Y es el que nos lleva de la mano hacia el reino celestial. Amén. Y en la Biblia se nos revela que Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos reconocerlo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en varios pasajes. Para citar algunos, en el tabernáculo había 3 puertas. La primera era para entrar al atrio, se llamaba el camino. Esto no está escrito en la Biblia, pero es una tradición muy antigua que está en las escrituras judías, ¿verdad? La primera es el camino, la segunda puerta es la que da paso al lugar santo, que se llama la verdad, y la tercera puerta es la del lugar santísimo, la que divide el lugar santo y el lugar santísimo, que según la tradición
esa puerta se llama la vida. Y fue lo que declaró Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando vemos el tabernáculo, entonces estamos viendo una visión de nuestro Señor Jesucristo. Claro que nosotros ya tenemos a Cristo revelado. Ya Cristo vino, ya cumplió su ministerio terrenal, ya murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, ya resucitó de la muerte dándonos vida eterna. Entonces tenemos, ya lo conocemos, ¿verdad? Las mismas escrituras en el Nuevo Testamento nos revelan a Cristo. Pero en el Antiguo Testamento no sabían quién era. Esperaban un rey, esperaban un libertador, que no era Moisés. Y Dios les manda construir a Moisés el tabernáculo, y el tabernáculo es la representación simbólica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el tabernáculo. Para llegar a la presencia del Padre hay que pasar por esas 3 puertas, que eran 3 cortinas diferentes, una de cada color. No me acuerdo ahora los colores y el simbolismo que tenía, ¿verdad? Porque vamos a estudiar el Éxodo. Y la verdad que lo leí, pero no lo escudriñé. Esa es la diferencia. Cuando uno se pone a escudriñar, empieza a buscar cosas, a encontrar cosas que Dios tiene escondiditas ahí para que nosotros las estudiemos, las busquemos, nos preocupemos en encontrar los secretos de Dios. Amén. Entonces, ahí tenemos una revelación. En el libro de Esther, que es el único libro de la Biblia que no se nombra explícitamente al Señor, a Jehová Dios, no se nombra a Dios, pero está presente, se siente la presencia de Dios en todo el libro de Esther. Y tenemos un personaje que es símbolo del Espíritu Santo, es el eunuco Hegai, que es el que lleva a Esther a la presencia del rey. Es la que conduce y le dice cómo llegar a la presencia del rey, cómo comportarse delante del rey para estar en la presencia. No podía entrar ninguna de las mujeres del harén, no podía entrar sin una llamada, ¿verdad? Y Hegai le dice cómo hacerlo y qué hacer y qué decir para estar en la presencia del rey Asuero. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo nos va llevando de la mano, nos va guiando, nos va enseñando para que nosotros estemos en la presencia de Dios. Amén. Es importantísimo eso, ¿verdad? Que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos conociendo el camino, pero solo no lo podemos hacer. Necesitamos ese ayudador, ese consolador que es el Espíritu Santo. Y aquí en el libro de Esther tenemos el simbolismo, ¿verdad? De Hegai, el eunuco Hegai, como esa presencia del Espíritu Santo. Amén. Otro caso es Isaías. ¿No? Isaías es uno de los profetas más claros sobre las profecías mesiánicas. Tanto es así que se le llama el profeta evangélico, o el profeta evangelista, perdón. En Isaías, por ejemplo, 53, del 6 al 12, nos dice que Jesús cargó nuestros pecados. Bien claro está, no hay lugar a dudas de que Isaías estaba hablando del Mesías, que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 53, también en el versículo 5, dice que por las heridas de Jesús nosotros fuimos curados, fuimos sanados. ¿En quién nosotros tenemos sanidad? En Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro mejor médico y nuestro mejor doctor? El Señor Jesús. En el capítulo 61, versículos 1 y 2, nos habla del ministerio de Jesús. Se los dejo ahí de tarea para que lo vayan escuchando. Se los puedo explicar, pero me llevaría mucho tiempo y de demás no lo Amén. En el capítulo 7, versículo 14, nos habla de cómo nacería y aún de cómo se iba a llamar ese Cristo. Y estamos hablando de que Isaías escribió su libro, profetizó 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo fue el ministerio de Isaías. Y nos habla de todo lo que pasó con una claridad tremenda. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a leer el capítulo 53, más seguido fue por nuestras reuniones, ¿verdad? Lo conocemos, inclusive hasta muchos lo conocemos de memoria, y nos está hablando de la crucifixión de Cristo.
Nos está hablando de su padecimiento. Es tremendo, tremendo la exactitud que tiene Isaías y nos está dando una revelación de ese Cristo que habría de nacer 700 años después. Y pues nos habla también en el capítulo 9, versículo 6, de cómo sería el reinado de ese Mesías, de ese Rey. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero ¿cómo conocer a Jesús si no conocemos la palabra de Dios? Una cosa es saber que hay en la Biblia, una cosa es saber que hay Dios, y una cosa es conocer. Yo siempre pongo el ejemplo del gobierno, sin querer entrar en política, pero yo conozco a López Obrador, ahora conozco a Claudia Sheinbaum, conocí a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, conocí todos esos presidentes, porque los veía en televisión, los veía en las noticias, las declaraciones que hacía, etcétera, etcétera. Nunca hablé con ninguno de ellos. Es más, ellos no sabían, ni saben aún, que hay un infiltrado aquí, hablando de Dios, en México. Un extranjero infiltrado en este país. No saben, no me conocen. Pero yo sí los conozco de vista. No tengo una relación con ellos. Y mucha gente, inclusive gente que va a la iglesia, gente que se llama cristiana, conoce a Dios, sí es Dios. Y ve una imagen de Jesús y dice, pues ahí está mi Salvador. No que esté físicamente, sino una representación de mi Salvador Jesús, ¿verdad? Pero no me conoce. Por eso Jesús llegó a decir, ¿verdad? No los conozco, no sé quiénes son. Hagan su lado, háganse para allá, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque no hay una relación. Amén. Nosotros como hermanos aquí en la iglesia nos conocemos y nos relacionamos, algunos más que otros, ¿verdad? Con algunos hermanos con mayor confianza, mayor relación, mayor amistad que con otros, pero nos conocemos, platicamos, tenemos una relación, intercomunicamos. Dios quiere eso también. Dios no es, como dicen muchos filósofos, la máquina que mueve el mundo, ¿verdad? Pero no interviene en él. Es la naturaleza que mueve y hace girar todo el entorno mecánico del universo, pero que no interviene en él. Sí, Dios interviene en él. Dios interviene cuando estás en la prueba, cuando tienes una pérdida de familiar, cuando estás enfermo, cuando no tienes dinero, cuando pierdes el trabajo. Y también cuando hay una boda, cuando hay un nacimiento, cuando hay un cumpleaños, Dios está ahí. Dios interviene en tu vida, siempre y cuando le des permiso. Eso es lo importante. Porque a veces le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo, menos mi cartera. La cartera es mía. Y hay muchísima gente así. O hay mucha gente que dice, ¿sabes qué, Dios? Te entrego todo lo que tengo, menos mi vida. Mi vida es mía. Y ni siquiera eso es, porque Dios es dueño de todas las cosas. Dios es dueño aún de nuestras vidas. Yo tuve una controversia ahí medio en mi cabeza, porque cuando decían, es que le entregué mi vida al Señor, le entregué mi corazón a Jesús, digo, caramba, si ya le pertenece, ¿cómo hago para entregar algo que no es mío? ¿Verdad? Porque desde que yo nací, le pertenezco a Jesús. Aún antes de haber nacido, yo estaba en la mente de Dios, como cada uno de nosotros. Por eso decíamos en unos momentos que tenemos un propósito en la vida, un propósito que cumplir, porque Dios ya lo tiene previsto desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación del universo, tú y yo estábamos en la mente de Dios. Porque no diga la mente de Dios. Aún así estamos en la mente de Dios, porque Dios tiene un plan perfecto. Dios no está improvisando y dice, a ver qué hago hoy. Ay, hoy voy a hacer un bebé y se va a llamar así. No, Dios ya lo tiene ya muy planificado desde el principio de los siglos. Todo está bajo control de Dios. Aún cuando nosotros vemos cómo está el mundo. Porque según lo que dice el profeta Daniel, la maldad iba a ir en aumento.
Y lo vemos. Lo vemos. Para apagar mi computadora, no sé si la modernas lo hacen, pero la viejita así, tengo que ir a Windows y se abre una página y aparecen todas las cosas prioritarias, entre ellas noticias, y aparecen unos titulares ahí. ¿Saben lo que dicen los titulares? Toda la noche que apago, mataron a una mujer en Culiacán, mataron a un mando policial en el Estado de México. Mataron. Hoy la muerte es el pan de cada día. Los robos, los asesinatos, secuestros, etcétera. Hasta ya nos acostumbramos a vivir así. Qué lástima, ¿no? Pero nos estamos acostumbrando a todo eso. Y pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace justicia? Y es que es el plan perfecto de Dios. No lo entendemos. No entendemos por qué hay niños que se quedan sin papá y sin mamá. No entendemos por qué hay guerras donde están sufriendo gente que no tiene nada que ver. En vez de matarse entre soldados, están matando civiles. Y lo vemos en nuestro querido Israel contra los palestinos. Vemos todo lo que está pasando en la zona de la Franja de Gaza, ¿verdad? Y en Ucrania y en Rusia. Pero ¿por qué Rusia, siendo un país poderoso, se tuvo que ir a meter con un país chiquito que no? Hay intereses políticos, hay intereses económicos, que muchas veces ni siquiera los entendemos, ni siquiera ellos los entienden, pero están cumpliendo el plan de Dios. Porque estas cosas tienen que suceder. Estas cosas tienen que suceder. Porque el mismo hombre lo ha buscado. No es porque Dios quiera que la gente se muera y que la gente sufra. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos rebelamos contra Dios, vamos a pagar las consecuencias. Porque Dios nos dice, ¿quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bienaventurado? Tengo un bosquejo sobre un estudio sobre las bienaventuranzas. Y se llama, ¿eres feliz? ¿Somos felices realmente? Porque la felicidad está ahí, en el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los que persigan, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Felices. Y nosotros somos felices porque nos compramos un celular nuevo, o porque fuimos a comer con unos amigos al lado, o porque, no quiero decir esta grosería, pero porque ganó el América. ¿Verdad? Ya estamos felices, ¿no? Ya nos alegró el día. Hay cosas tan importantes que dejamos de lado, ¿verdad? Que no son la voluntad de Dios, que son cosas que nos distraen. No está mal que nos guste el equipo de fútbol, no está mal que veamos un partido de fútbol, veamos una carrera de automóvil, no está mal, no es nada malo. Pero si eso nos quita un tiempo de estar en comunión con Dios, entonces ya tenemos un problema. Por eso el mundo está como está, porque busca su propio gozo, su propio beneficio, en vez de buscar la presencia de Dios, en vez de estar en la presencia de Dios, en vez de estar en comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos una amistad con Él. Dios no quiere ser nuestro enemigo. Y cuando nosotros nos rebelamos y pagamos las consecuencias, entonces nos hacemos enemigos de Dios. Empezamos a ver, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al malo que anda robando? El malo que anda robando, aunque parezca que lleva una buena vida, va a tener sus consecuencias. Dios está con nosotros. Fíjense que hace unos años había una jovencita que se estaba separando de la iglesia, se estaba yendo prácticamente de cabeza al mundo. Entonces hablé con ella y le digo, ¿sabes qué, hija? Te estás yendo, te estás perdiendo. Tú eres una sierva de Dios, a pesar de que eres joven, tienes un ministerio. Dios te ha dado dones y te ha dado un ministerio que cumplir. Ay, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre me lo dice a mí? Digo, te voy a explicar una cosa. Yo me preocupo por mis hijos. Yo educo a mis hijos y le enseño a mis hijos. El hijo del vecino se cae del vecino. Si yo me preocupo por ti es porque tengo algo, hay una relación afectiva, hay una relación de preocupación, de atención hacia tu vida, me preocupa.
El otro no me preocupa, porque no es de mi familia. Yo dando el ejemplo, ¿verdad? De que nos preocupamos y nosotros regañamos a nuestros hijos, ¿verdad? A veces hasta tenemos que llevar la chancla en acción, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos crezcan bien, que sean derechitos, ¿verdad? Queremos educar a nuestros hijos de forma correcta. Con nuestras limitaciones humanas, pero queremos educar a nuestros hijos de forma correcta. Pero los hijos del vecino que se caen del vecino, ¿verdad? Para eso tienen hijos. ¿Verdad? Nosotros cuando somos el siervo de Dios tenemos una responsabilidad, nos encargamos de las personas que Dios puso en nuestro cargo. No necesariamente tenemos que estar en liderazgo o pastores. Siempre Dios pone ejemplo a nuestro cargo. Y si tú puedes decir, yo no tengo a nadie acá que piensa, y vas a ver que sí. Que Dios siempre te pone a alguien para que tú le lleves palabra, para poder por él, para que estés guiándolo, para que hagas lo que hizo Hegai con Esther, guiarla a la presencia del Rey. Nosotros tenemos que guiar a las personas a los pies de Cristo. Amén. Amén. Siempre tenemos a alguien, un conocido, un vecino, el señor de las tortillas, quién sabe quién, pero tenemos a alguien a quien guiar, a quien enseñarles la palabra de Dios. Y nos debemos preocupar por esas personas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y acá tenemos un pasaje que le dio nuestro hermano, por favor, de 34 a 40. Vemos que Jesús está hablando, ¿no? Y vemos que habla de una forma un poco como agresiva, ¿verdad? Está como siendo fuerte y duro, ¿no? No le está hablando a sus discípulos, está hablando con los fariseos. Le está diciendo a los fariseos que él no recibe testimonio de hombre alguno, ¿verdad? Él dice, sí, hubo uno que vino, que fue Juan, pero yo soy diferente a Juan, ¿verdad? Dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Entonces está diciendo, ¿sabe qué? Juan sí vino, tiene un propósito, pero ya fue. Ahora es mi tiempo, es mi testimonio porque he sido enviado por el Padre. Amén. Y fíjese lo que dice. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo pensaba, ¿por qué le dice eso a los discípulos? Si los discípulos sabían que las Escrituras hablaban de Jesús. Y no entendí que no les estaba hablando de Jesús, sino a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos creían que por sí, el simple hecho de leer los rollos, de leer las Escrituras, ya eran salvos, ya se iban al cielo. Mucha gente cristiana piensa que viniendo a la iglesia o yendo a la iglesia los domingos ya lo hicieron, ya están salvos. Y no se trata de venir a la iglesia, no se trata de leer la Biblia, no se trata de orar por los alimentos cada vez que nos sentamos frente a la mesa, se trata de tener una relación con Dios a través de Jesucristo, de tener una amistad con Dios. Dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Pero que Dios en su amor, por medio de Jesucristo, nos reconcilió consigo mismo. Ese Jesús fue el reconciliador, el que nos sacó de esa enemistad que teníamos con Dios, con nuestro pecado, con nuestra rebeldía. Y a través del trato del Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos va guiando y nos va llevando a que esa amistad sea una relación diaria. Amén. A veces no es el tiempo de oración. Me acuerdo que cuando yo comencé a la iglesia, ¿verdad? Había una hermana de estas muy legalista, muy religiosa, muy farisea, que decía, hermano, estaba el pastor presente, estaban los líderes de la iglesia, se metía y decía, hermanos, mínimo hay que orar 3 horas por día. Porque recién después de 1 hora de estar orando, uno entra en la presencia de Dios. Y siempre decía lo mismo. Yo, como siempre fui un bajo francés medio rebelde, entonces dije, ¿sabe qué, hermana? Entonces avíseme porque yo vengo 1 hora después, ya cuando esté en la presencia de Dios. O sea, cuando yo invoco al Padre,
Cuando yo invoco a mi Padre, cuando yo hablo con mi Señor, hablo con mi Dios, ya estoy en la presencia de Dios. El chiste es que esa presencia dure, que cuando en la mañana tú abras los ojos y das gracias a Dios, entras en la presencia de Dios. Pero que tus quehaceres, tus obligaciones, no te aparten de la presencia de Dios. Que puedas estar trabajando, estudiando y orando y buscando y platicando con Dios. Porque nosotros no rezamos, ¿verdad? Porque rezar es repetir oraciones, como nos enseñaron desde pequeños, ¿no? Para que nos enseñen los y bla, 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 y nos lo conocemos de memoria. Hasta el otro de la doña, ¿no? Salve María, llena de gracia, Señor, me lo sé de memoria, lo repito, porque de chiquitito así me dale, pero nunca supe lo que decía. Porque no es orar. Entonces, cuando conocí a Jesús y el Espíritu Santo empezó a tocar mi vida, entonces entendí que yo tenía que orar y ese orar era hablar con Dios. Así como puedo hablar con cada uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia, puedo hablar con Dios. Y lo importante que no es solo cuando oramos estar, ay Señor, necesito esto, ay Señor, ay que me duele la columna, ay que Señor, y te pido tal cosa, y gracias por esto, y gracias por esto. Es también para el oído. Dice, Señor, háblame. ¿Cuál es tu voluntad para este día, para hoy? ¿Cuál es tu voluntad para esta semana? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Guíame. Y Dios te va a hablar. Quizás nunca oiga su voz, pero Dios te va a hablar a través de las Escrituras. Va a venir un hermano y te va a dar un consejo. Va a venir una hermana y te va a decir, oye, ¿por qué no hace tal cosa? Es Dios que te está hablando. Dios se manifiesta de muchas formas. Dios quiere manifestarse, por eso nos dio la Biblia, si no, no tendríamos la Biblia. Por eso muchas religiones cristianas prohíben la Biblia, prohíben leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ellas, las Escrituras, dan testimonio de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dan testimonio de Cristo, nos hablan de Cristo, nos enseñan a acercarnos a Dios. Por eso debemos escudriñar, buscar, rascarle. No solamente leerlo, no solamente conocer versículos de memoria. Yo tengo muy poca memoria, pero ¿de qué me sirve aprenderme los versículos de memoria si no los comprendo? El chiste es comprenderlo, el chiste es sacarle la esencia. Eso en términos teológicos se llama exégesis, buscar, ¿verdad? Encontrar el significado, encontrarle el contexto, encontrarle lo que realmente nos dice la palabra, sacarle, extraerle el jugo a la palabra de Dios. Eso es escudriñar, eso es buscar, ¿verdad? La revelación de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, como les decía en este pasaje, Jesús está hablando con los fariseos que creían que por leer las Escrituras iban al cielo, olvidando tener una relación personal con Dios. Esto nos enseña que no solo debemos conocer las Escrituras, sino sobre todas las cosas debemos conocer al autor de las Escrituras. Amén. Las Escrituras nos hablan del autor, nos hablan de Dios, nos hablan de Cristo, nos hablan del Espíritu Santo. ¿Quién es el autor de la Biblia? No es Moisés, no es Pablo, es el Espíritu Santo que hizo que esos hombres que escribieron, usaron su mano, su corazón y su mente, porque Dios no quita la personalidad. Si vemos a Pablo, como hemos estado estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas es una carta muy dura. Pablo en el capítulo 5, en el capítulo 3, perdón, versículo 1, llega a insultarlos a los Gálatas por ser tan tontos, por decirlo de una forma moderada, a no regresarse a la esclavitud, a no regresarse a los principios del judaísmo. Porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Amén. Somos gentiles. No tenemos que circuncidar a los varones. No tenemos que decir Shalom, hermano.
Yeshua te bendiga. No tenemos por qué hablar en hebreo, ni en yiddish, ni nada por el estilo. Porque ¿cuál es el idioma de Dios? No es el hebreo. Que Dios le hablara en hebreo a Moisés, no lo sé. Pero se supone que sí, porque era lo que entendía Moisés. O el arameo. Pero no es el idioma de Dios. Dios habla todos los idiomas. Por lo menos a mí me ha hablado en español. A través de la Biblia que nosotros tenemos está escrita en español. Dios inspiró, ¿verdad?, a grandes hombres de Dios, a grandes siervos de Dios para que nosotros tuviéramos la Biblia en español. Porque antes, me acuerdo que en la otra vereda, en la otra cuadra, ¿verdad?, era en latín. No sé si a alguno de ustedes les tocó, pero cuando mi mamá me llevaba a misa cuando yo era chiquito era en latín. El cura estaba de espalda, maleducado. Si en vez de ponerse de frente se ponía de espalda y te daba toda la misa de espalda. Y te decía, Domine vobiscum, et con spiritu tuo. Amén. Me acuerdo que mi madre me llevaba, domingo tras domingo. Nunca aprendí nada. Sin embargo, cuando tuve un contacto con el Señor Jesús, mi vida cambió. Y entendí. Como yo le decía, el que escribió la Biblia, yo decía de joven que el que escribió la Biblia está bien loco, está bien pirado, no sé qué se tomó, qué se inyectó, qué se fumó, no sé. Está bien loco, es un disparate. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo me tocó y empecé a aprender la palabra de Dios, fue algo tan maravilloso. Pude entender cosas que no entendía. Pude entender que la Biblia se interpreta a sí misma. Si hay algo que en Isaías no entiendo, lo voy a comprender en las cartas de Pablo. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Es el único libro. Y es el único libro, por así decirlo, de religión que habla de amor y de evangelismo. El judaísmo lo evangeliza. O alguna vez algún judío te dijo, tienes que circuncidarte, tienes que venir y leer la Mishnah, y tienes que leer el Talmud, y tienes que cumplir la ley de Moisés. ¿Algún judío te dijo eso? No, te discriminó, porque son religiosos, porque siguen siendo los mismos fariseos que hace 2000 años y tantos Jesús los confrontó. Como en este caso, en este pasaje, ¿verdad?, que estamos leyendo. Jesús está confrontando a los fariseos. Amén. Gloria a Dios. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Si bien debemos conocer la Escritura porque da testimonio de Cristo, más que nada debemos tener una relación con Cristo por medio de la palabra. Amén. Tenemos que tener conocimiento de las Escrituras, sí, muy buen conocimiento. Pero ¿para qué queremos tener ese conocimiento? No para tener cultura general, no para conocer la historia del pueblo judío, o lo que hizo Pablo, o lo que escribió Isaías, sino para tener un conocimiento de Dios, para conocer al verdadero Dios. No un Dios que está clavado en una cruz, no un Dios que está pintado en una capilla de Roma, no. Un Dios que es vivo, que es real, que interviene en nuestras vidas, que nos ama de veras, aunque no entendamos ese amor. Muchas veces no lo entendemos, ¿verdad? Como el niño no entiende por qué el papá le dio unas buenas nalgadas porque cruzó la calle solo. El niño no lo entiende, dice: ¿por qué me regañan? ¿Por qué me pegan? Papá te está protegiendo, papá te ama mucho, mamá te ama mucho. Por eso la palabra dice que el que no corrige a sus hijos no los ama. Si tú amas a tus hijos, dale un chanclazo de vez en cuando. Es bíblico como la pena de muerte, ¿sabían? Cuando nosotros, aquí en México no existe, ¿verdad? Pero en Estados Unidos sí existe, y muchas veces decimos: ay, qué horrible, está bien que haya sido un malo, que haya sido un asesino, pero quitarle la vida no es de Dios, sí es de Dios. La pena de muerte es bíblica, porque dice que el alma que pecare
esa debe morir. Y para que nosotros no estemos condenados a muerte, Cristo murió por nosotros. Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Nos amó tanto que dio su vida. Y fíjense que Dios, al fin y al cabo, Jesús es Dios. Entonces, para Él estar en la cruz es como si nada. No, hermanos. Cristo murió como hombre. Sufrió como hombre. Porque si no, no hubiera tenido chiste. Tenía que pasar por ese proceso de agonía y muerte y sufrimiento para que nosotros pudiéramos ser libres. ¿Amén? Eso es lo que nos explica la Biblia. Pero mucha gente no lo entiende. Es un cuento chino. Vas a saber si existió. Pues fíjate que nosotros en nuestra cultura occidental y cristiana decimos muchas frases de filósofos griegos, como Sócrates y otros más. No me acuerdo de Sócrates, pero no, yo me acuerdo, ¿verdad? Pero no hay evidencia de que hayan dicho esas frases. No hay ni una sola evidencia de que hayan escrito algo, porque ellos nunca escribieron nada. Los que vinieron después escribieron, pero fíjense que de la Biblia hay testigos, hay miles y miles de copias. Por ejemplo, del Evangelio de Juan hay cientos de copias fidedignas. Y de los 3 primeros siglos, ¿verdad?, de la era cristiana. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás, no sé si fue National Geographic o de History Channel, que presentó el famoso documental El Evangelio de Judas? No sé si se acuerdan de eso. Fue muy famoso y creó muchísima controversia. El Evangelio de Judas. ¿Y será cierto que Judas tuvo un acuerdo con Jesús para mandarlo a la muerte? ¿Y será bueno? Fíjense que ese Evangelio sí existe y data del siglo IV después de Cristo. Y hay una sola copia. Sin embargo, de las cartas de Pablo, es del primer siglo. Inmediatamente de muerto Jesús, en los 30 años siguientes, se escribió el Nuevo Testamento. El último libro que se escribió del Nuevo Testamento fue el Apocalipsis de Juan. Alrededor del año 100, si no me equivoco, corrígeme. Si me estoy equivocando, corrígeme, pero alrededor del año 100 después de Cristo. O sea que no habían pasado 100 años. Juan era jovencito cuando estuvo con Jesús como discípulo. Él había visto y tuvo la revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y de parte de nuestro Señor Jesucristo en la isla de Patmos. Pero todo lo que viene después, o son copias o son falsificaciones. No hay testigos, no hay lugar. Todos los que escribieron el Nuevo Testamento fueron testigos o conocieron a Jesús. El único que no anduvo con Jesús así fue Pablo, pero tuvo la revelación. Conocemos la historia a través de los hechos, de todo lo que vivió Pablo, de cómo Dios lo llamó, o mejor dicho, cómo Jesucristo lo llamó al ministerio apostólico. Y Lucas, pero Lucas fue compañero de Pablo. Y fue compañero de Juan Marcos, de nuestro querido Marcos, el Evangelio. Entonces Juan Marcos conoció la que era la vida de Jesús y la escribió, e hizo un compendio histórico. Como buen médico, él hizo un reporte conciso de la historia de Jesús. Pero los demás son habladurías. A mí mañana se me ocurre hacer el Evangelio de Santa Juanita de los pobres. ¿Y qué me va a decir que? Y hasta podemos hacer una nueva religión de la Santa Juanita de los pobres. ¿Y cuánta gente cree esas cosas? ¿Cuánta gente hoy, en este siglo XXI, adora sin saber adorarse? O a Huitzilopochtli, deidades de los aztecas que ya están más que muertas, pero están vivas en el corazón del pueblo. Y no precisamente por rituales aztecas, sino por religiones cristianas. ¿Por qué? Porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que nos lleva a la ruina? ¿Qué es lo que nos lleva lejos de Dios? La falta de conocimiento de Dios. La falta de conocimiento de la Biblia. Es que nos da flojera.
¿Por qué? Porque decimos, es que es difícil de entender. Mira, si tú puedes leer un periódico, puedes leer la Biblia. Cosas que no vas a entender más adelante, Dios te las va a revelar. La Biblia es un libro que cualquiera puede leer. Y tiene todos los géneros literarios habidos por haber. Otra excusa que tenemos para no leer la palabra de Dios es que las escrituras son aburridas. Y tenemos todos los géneros literarios. Inclusive el género erótico está en la Biblia, en Cantar de los Cantares. Y hablando de erotismo no es hablar de pornografía, porque el amor erótico es el amor de pareja, el amor entre esposos. Ese es el amor según la definición del griego. El amor es el amor de pareja, el amor de esposo. Y nos habla en Cantares del amor del esposo y de la esposa, ¿sí o no? ¿O no han leído Cantares? Nos habla de ese amor. Nos habla simbólicamente del amor de Dios por su iglesia. Y no seamos engañosos, pero Dios está ahí. El Señor Jesucristo está ahí. Amén. Gloria al Señor. Preguntar a los niños. La palabra de Dios nos da el conocimiento de Él, pero la relación íntima con el Señor nos lleva a su presencia, teniendo una comunión real con Él por medio de la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. La fe en el Hijo de Dios es la que nos salva. Nada de lo que hagamos, ni todo el conocimiento que tengamos puede salvarnos, sino por la gracia y el amor de Dios que nos dio un Salvador, Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que podamos tener el suficiente tiempo, las suficientes ganas, ese amor por su palabra, por escudriñar las Escrituras, por buscar, por conocer a Dios a través de ellos. Amén. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, primeramente te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por esa gracia infinita que has derramado sobre nosotros a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, derramando hasta la última gota de sangre, dando su vida, dándolo todo por nosotros, Señor. Gracias, gracias porque hoy podemos estar delante de ti, Señor. Hoy tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia. Hoy podemos, Señor, acercarnos a ti y decirte, Señor, te necesito. Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu amor, te necesito a ti, mi Dios. Podemos hoy acercarnos a ti y decir, Señor, estas son mis necesidades, Señor. Este es mi agradecimiento, Señor. Esta es mi confesión delante de ti por haberte fallado, Señor. Tenemos esa confianza, Señor, de estar en tu presencia como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Padre amado. Porque recordemos que Jesús nos enseñó a orarte a ti como Padre, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos ahora, Señor, que tú nos des esas fuerzas para estar, Señor, buscando en tu palabra, buscando de ti, Señor, conociéndote a ti cada día más, Señor, conociendo tu voluntad para nuestras vidas, conociendo el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Que no hemos nacido en vano, Señor, que no hemos nacido, Señor, por casualidad o por descuido. Hemos nacido porque es tu voluntad, Señor, porque tú tienes algo precioso para cada uno de nosotros. Y finalizando nuestro tiempo aquí en este mundo, en esta tierra, Señor, en esta dimensión material, Señor, vamos a estar en tu presencia por toda la eternidad, Padre. Gracias por ello, Señor. Gracias porque eso lo conocimos a través de las Escrituras. Danos, Señor, la fuerza y la inteligencia para estar escudriñando diario, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.